complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas. Comenzamos. Amigos del Sistema Michoacano, qué gusto coincidir en esta noche de jueves, es 23 de noviembre, y es un gusto poder saludarles a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por supuesto también a través de la señal radiofónica del Sistema Michoacano y de Vox 103.3 FM, que se unen para llevarle a usted este programa Así las Cosas. Hoy platicando con la Secretaria de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio, a quien saludo con mucho gusto, y también con mi compañero Arturo Herrera Cornejo, a quien tengo el gusto de acompañar en la conducción. Secretaria, ¿cómo le va? Bienvenida. Julio, buenas tardes, buenas noches, perdón, que llegué muy rápido, ya es noche. Arturo, muchísimas gracias por recibirme en su programa. ¿Cómo estás, mi querido don Arturo? Bien, bien, y más gusto me da porque la doctora fue mi maestra en la Facultad de Historia. Un respeto, una admiración, un reconocimiento que le tengo siempre. Qué bueno, la doctora Silvia Figueroa, hay que decirlo además, es maestra no solo universitaria, sino comenzó su carrera docente como maestra de preescolar, si mal no recuerdo, doctora. En un jardín de niños, fíjate que yo creo que soy uno de esos raros casos que se dan en México, que he cubierto todos los niveles de educación. En el jardín de niños estuve 10 años mientras hacía mis estudios. En el Colegio de San Nicolás hice el bachillerato y soy integrante de la primera generación en la entonces Escuela de Historia. Que empezó en el Colegio de San Nicolás. Justamente en el aula José María Morelos, ahí empezamos la primera generación. Y después tuve oportunidad de dar clases en los otros niveles. Y es la primera y única rectora que ha tenido hasta la fecha la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la primera mujer que ocupa esa responsabilidad. Sí, tengo ese privilegio de haber sido la primera mujer. Yo un poco en broma, un poco en serio, les digo que de 1540 a la fecha, porque nuestra institución, si bien ahora celebramos 100 años de vida universitaria, pero ha sido una larga cadena evolutiva la que ha tenido el plantel. Que comienza con la fundación del Colegio San Nicolás. De ser un colegio seminario en 1540, fundado por Vasco de Quiroga, trasladado a Valladolid y Morelia en 1580, se transforma en colegio civil en el siglo XIX, para ser exactos, con la reapertura que hace Ocampo del colegio, que había sido clausurado en 1847, y ya en la época de la Revolución, como triunfo de la Revolución, en 1917 se transforma en universidad. Que es además la primera universidad autónoma de América. La primera universidad autónoma de América. Ahora celebra su 100º aniversario la universidad, y a querer o no tenemos que preguntarle por ella, porque pasa por una situación muy complicada, muy difícil. ¿Cómo lo analiza usted como universitaria, como maestra de la universidad y también como rectora? Sí, fíjate que a eso que tú has señalado, yo quisiera agregar que como historiadora ha sido también motivo de mis investigaciones la vida universitaria en Michoacán, y no es la primera vez que la Universidad Michoacana atraviesa por una crisis. De hecho, recordemos, nació en medio de una crisis en 1917, un gran proyecto del entonces gobernador, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que junto con Oviedo Mota, con el doctor Alberto Oviedo Mota, impulsaron ese proyecto. Lamentablemente lo frenaron en el Congreso del Estado. La votación de los diputados no estaban de acuerdo en que en Michoacán se abriera una universidad, cuando el estado de Michoacán en ese momento tenía el 90% de la población analfabeta. Solo el 10% de la población sabía leer y escribir. Decían que era como coronar con un florón imperial la cabeza de un pordiosero. Esa textualmente está en las actas del Congreso. Se equivocaron los diputados. La Universidad Michoacana ha sido una institución que le ha dado mucho a nuestro estado. Coincidimos plenamente. Una visión equivocada.
El tiempo da la razón a quien la tiene, Arturo. Tú como historiador lo sabes perfectamente. Y bueno, ¿cómo la ve hoy a la Universidad Michoacana? En una crisis, pero también la universidad es tan grande que vas a saber resolverla. Y lo va a hacer de manera positiva y va a continuar. La universidad va a continuar su vida. Es una universidad con mucho reconocimiento a nivel nacional, que ha logrado un avance muy significativo en la calidad de sus programas educativos, que sus investigadores se pueden de verdad comparar con los mejores del mundo. Yo apuesto mucho por la universidad, soy egresada de la universidad, yo inicié mis estudios universitarios en 1963, a lo mejor ustedes todavía ni habían nacido. Mi primer rector fue Eli de Gortari y conocí a quien es mi esposo porque también vino a Morelia a estudiar. Él viene de Cualcomán, también vino a Morelia a estudiar. Nos conocimos en las aulas universitarias y por una convicción personal y familiar, impulsamos a que nuestros 3 hijos estudiaran en las aulas de la universidad. Efectivamente, hay muchos que dicen que quieren mucho a la universidad y matriculan a sus hijos en otras instituciones, siendo universitarios. Creo que los hechos hablan más que las palabras. Con la experiencia que tiene como rectora, ¿qué salida le ve a la actual crisis de la Universidad Michoacana? Bueno, la salida primera es una mesa de diálogo. Sentarse a reflexionar los problemas y llegar a involucrar a todos los universitarios, porque son más los que quieren a la universidad y queremos que la universidad siga adelante. Y bueno, en la cultura, la universidad sin duda ha tenido un papel importantísimo. Usted ahora está como secretaria de Cultura del Estado. ¿Qué le ha aportado la Universidad Michoacana a la cultura de nuestro Estado? Fíjate que eso es algo muy sencillo de contestar. En Michoacán hay gente culta, hay gente que ha estado involucrada todo el tiempo con la cultura. ¿Cómo te digo todo el tiempo? Inclusive a veces hasta de una manera no buscada, porque Morelia es una ciudad universitaria, siempre lo ha sido. Morelia siempre ha tenido estudiantes transitando por sus calles, animando sus plazas, concurriendo a sus bibliotecas. Hay cines, hay teatros. Si tú comparas con otras capitales de la República, no es el mismo nivel cultural. En los michoacanos es gente culta, muchos de ellos, gracias a una institución educativa de gran tradición como lo ha sido la universidad. Y fíjate que Morelia ha sido una ciudad que quiere mucho a sus estudiantes. Y se nota el dinamismo hasta vital, económico, cultural, que impulsa una universidad como la nuestra. Y es una ciudad, Morelia, con mucha actividad cultural. Todos los días de la semana hay actividades. Y gratuitas, la mayor parte de ellas gratuitas. Mucha gente no sabe esto. Mucha gente ignora que hay conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado, que hay exposiciones, que hay recitales, que hay presentaciones de libros, que toda la semana está llena de actividades y muchas de ellas las desarrolla la Secretaría de Cultura. Efectivamente, hay muchísima actividad en la Secretaría de Cultura. Impulsa al arte en todas sus manifestaciones. Dicen algunos analistas, secretaria, que México es un país en donde hay gente muy culta,
pero en donde desafortunadamente ese porcentaje de gente muy culta, de conocedores de las bellas artes, es un porcentaje muy pequeño comparado con una población global que tiene poco acceso a la cultura, no por falta o no por los costos, sino porque probablemente nuestro modelo educativo, nuestro modelo cultural o las grandes industrias culturales no han canalizado a la población a conocer un poco más sobre las bellas artes. ¿Cómo lo diagnostica usted? ¿Cómo lo evalúa? Fíjate que tienes mucha razón, también en esto que señalas, pero quiero decirte que recientemente con la Secretaría de Educación Pública Federal se está impulsando un proyecto para formar formadores. Sacamos convocatorias a lo largo del año. Hasta el momento este programa lo estamos llevando a cabo en la ciudad de Morelia y en Lázaro Cárdenas. ¿Qué quiero decir con formar formadores? Pues que va dirigido a los maestros de las escuelas. Y es para formar a esos maestros para que sepan formar a sus alumnos en las artes. No te quiero decir que vamos a sacar a músicos, a escritores, no, a apreciar las artes. Porque además de ahí de ser una gente que aprecia las artes a ser un creador cultural, es más corto el camino, ¿no? Claro. Estamos platicando hoy con la Secretaria de Cultura, con Arturo Herrera Cornejo, con su servidor en este programa Así las Cosas, y lo invitamos a que se integre a la conversación a través de las redes sociales que aparecen en un momento más en sus pantallas, a través de las vías de comunicación y contacto del Sistema Michoacano, en donde permanentemente estamos pues atentos a sus comentarios, a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Vamos a una breve pausa y regresamos con esta entrevista. No se vayan. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Estamos en Así las Cosas a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esta noche de jueves conversando con la Secretaria de Cultura, la doctora Silvia Figueroa Zamudio. Cuando hablamos de cultura, empezamos hablando de Morelia, pero la cultura sin duda que tiene un papel importantísimo en la reconstrucción del tejido social. Y concretamente voy a hablar del caso de la Tierra Caliente michoacana. Hay un enfoque policial, vamos a decirlo así, un enfoque que se ha centrado en el ataque con las fuerzas de seguridad a un problema serio que trajo inestabilidad a esta zona, pero el aspecto cultural también es importantísimo. Creo que un tejido social no se reconstruye si no se dedica atención a este punto, a esta parte de la actividad cultural que se ha hecho en la Tierra Caliente michoacana a raíz de que pues se empezó a atacar el problema de la inseguridad, a raíz de que surgieron los grupos de autodefensa, a raíz de que vivimos prácticamente una mini guerra civil en esta parte del estado. Sí, pues coincidirás tú, al igual que lo hago yo, con las palabras de nuestro gobernador Silvano Aureoles cuando dice que no hay otra manera de atacar esta problemática social si no es a través de la educación y de la cultura. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del estado en estos 2 años? Pues mira, tú recordarás un proyecto que hubo hace algunos años que llamaron La Rosa de los Vientos para hacer todo un desarrollo cultural en Apaxingán.
Lo anunciaron, pero ya no supo más qué pasó. Lo anunciaron mucho. Ujú. No lo sé. El proyecto se detuvo, el recurso llegó, pero también no te quiero decir que se haya desviado, ni mucho menos, porque se aplicaron a otras cuestiones culturales, pero no para la Rosa de los Vientos. Por fortuna pudimos tener acercamiento con la Secretaría de Cultura Federal y nos aprobaron que el recurso disminuido, pero todavía había recurso en la Secretaría de Cultura, pudiéramos activarlo. Y la Rosa de los Vientos finalmente está en construcción en este momento en Apaxingán. Igualmente, estamos por inaugurar ya la antigua estación de ferrocarril, ese centro cultural que junto con el Fondo de Cultura Económica, el gobierno del Estado de Michoacán ha estado impulsando. Pero algo muy importante, también tenemos programas destinados exclusivamente a tierra caliente. Esto de la formación de formadores no solo lo estamos haciendo con maestros de primaria, sino también con gente que tiene liderazgo en las comunidades, en estas justamente de esta zona de tierra caliente, y gracias a un proyecto especial que nos apoyaron en la Secretaría de Cultura Federal, obtuvimos recursos para que viniera Lucina Jiménez y estamos formando a promotores culturales. Hemos hecho ya dos talleres grandes en Uruapan, porque es una convergencia de caminos Uruapan. Ahí los concentramos, los hospedamos durante una mitad de semana, cubrimos sus alimentos para que no regresen a sus comunidades, porque si no, no regresan a la formación, y los estamos formando. Estamos a punto de hacer el tercer taller, ahora lo vamos a hacer en el oriente, pero con los mismos. Este se va a llamar Aquella Canción, porque a través de la música queremos captar a los jóvenes para que en lugar de hacer otro tipo de actividades, vengan hacia el arte, hacia la cultura. Y hay otro programa que se llama Michoacán Vive. Ahí sí no estamos formando nuevas generaciones, sino estamos apoyando a los grupos de tierra caliente para que se presenten en todas las comunidades de la zona, en varias de las comunidades, en cabezas municipales o tenencias también. ¿Qué más te puedo decir de cosas que estamos haciendo? Bueno, pues nos hemos involucrado con este proyecto de rescate a estas comunidades modelo con diferentes actividades, sobre todo con la plástica. Hace 2 años hizo mucha polémica, doctora, y ahora que usted habla de la tierra caliente y de las manifestaciones culturales, hizo mucha polémica cuando el Congreso de Michoacán decidió otorgarle la presea Melchor Ocampo a un grupo que pues tiene en su repertorio como principales interpretaciones los narcocorridos. Y alguno de los legisladores defendía la propuesta diciendo que eso también es cultura. Hoy, en un país con tantas complicaciones de violencia como el que vivimos, habría que replantearnos en un gran debate cuáles son en verdad las manifestaciones culturales que tenemos en México, a qué le podemos calificar como cultura, qué cosas debemos alentar, y si no estamos cayendo en muchas de estas manifestaciones en apología del delito. ¿Cómo lo ve usted como responsable de la política cultural del Estado de Michoacán, que tiene, pues, sin duda una complicación muy severa en este tema? Sí, mira, como responsable de la cultura en Michoacán, estoy preocupada por traer buenos ejemplos a los jóvenes, adolescentes y niños michoacanos. Se habrán dado cuenta que recientemente firmamos en la Ciudad de México un convenio con el Colegio Nacional para institucionalizar la presencia de los 40 sabios de México, porque en realidad el Colegio Nacional abriga al mejor médico, al mejor abogado, al mejor pintor, al mejor músico, al mejor astrónomo, al mejor arquitecto, etcétera, etcétera. Y al poeta, al filósofo, al escritor, hemos firmado el convenio para que su presencia sea permanente. Y hemos tomado como sede el Centro Cultural Clavijero. Ahí es donde va a ser la
presencia permanente del Colegio Nacional, donde además vamos a estar transmitiendo las conferencias que ellos den en su sede central en la Ciudad de México. Y vamos a abrir una biblioteca con sus obras donadas por ellos. Y, o sea, eso se escucha muy bien, pero se escucha mejor que ellos estén viniendo y que nosotros los acerquemos a los jóvenes para que los jóvenes tengan muy buenos ejemplos. Lo mismo hemos hecho, te habrás enterado también, inclusive como parte de tu labor profesional, habrás comentado este encuentro que acabamos de tener con los poetas del mundo latino, que si bien es cierto que se iniciaron en Michoacán allá por la década de los 80 del siglo pasado, este tipo de encuentros dejaron de hacerse por un periodo considerable. Afortunadamente logramos tocar las puertas adecuadas, acercarnos a las personas correctas, y hoy los poetas regresan. ¿Para qué? Pues para que tengan lecturas públicas, para que entre ellos conversen, tengan oportunidad de comentar lo que están haciendo en sus diversos países. Aquí, ante los jóvenes de Michoacán, también lecturas abiertas durante toda la semana que duró el encuentro. Tuvimos en la época del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 1981, si mal no recuerdo, un festival internacional de poesía y vinieron figuras como Ernesto Cardenal, como Borges, poetas y literatos de gran dimensión. Ahora pasamos por una época difícil en lo económico, Michoacán lo atraviesa por su mejor momento, pero con estas limitaciones, ¿qué se puede hacer para que eventos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en Michoacán? Hacer trabajo conjunto con otras instituciones hermanas. Quiero decirte que con estas limitaciones que señalas, y lo haces muy bien, tuvimos aquí la semana pasada, no hace mucho, a los poetas de Rumanía, de Portugal, de España, de Ecuador, si no mal recuerdo, de varios países de América Latina y de varios países europeos también. Y algunos poetas nacionales que se desplazaron de sus estados para estar participando de este encuentro. ¿Cómo conseguimos traer a esos poetas, que hubiera significado una gran derrama económica para el gobierno del estado de Michoacán? Con instituciones hermanas. El Seminario de Cultura Mexicana y la UNAM costearon los boletos hasta la Ciudad de México en avión. El traslado de México a Morelia lo costeó el seminario. Aquí en Michoacán nos ofrecieron algunas comidas, la Universidad Michoacana también nos ofreció una comida, la comida de bienvenida. Anduvimos buscando amigos y encontramos mucha solidaridad. Y gracias a la solidaridad y lo volvemos casi al principio de nuestra conversación, a que en Michoacán, en Morelia, hay mucha gente que disfruta y le gusta la cultura. No solamente la consume, le gusta promoverla también. Así es de que en realidad no fue una erogación tan fuerte, y creo que en el futuro esos son los caminos que debemos de seguir. Buscar la manera de hacerlo entre todos. Existen eventos también de mucha talla como el Festival Internacional de Cine, el Festival Internacional de Música, el Festival Internacional de Órgano. Morelia está llena de cultura la mayor parte del año. ¿La Secretaría de Cultura de qué manera se involucra con estos eventos? ¿Qué respaldo les da? ¿Cómo los apoya? ¿Cómo los secunda? Sí, lo dices bien, y creo que son diferentes maneras de apoyar. El Festival de Cine
nos posiciona en una plataforma extraordinaria. Te voy a interrumpir, nos tenemos que ir a una pausa. Estamos en Así las Cosas platicando no pierda con la la idea. secretaria de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Así las Cosas, gracias por continuar con nosotros y platicábamos con la secretaria de Cultura, Silvia Figueroa, antes de irnos a la pausa acerca de los festivales más significativos que tiene Michoacán en materia de cine, de música, de órgano incluso. Hay algunos festivales muy importantes y ya muy significativos, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. ¿Cómo se vincula? ¿Cómo los apoya la Secretaría de Cultura? Ya nos estaba contando. Bueno, regresamos al tema. La verdad es de que prácticamente todos estos festivales que tú has mencionado, que están ustedes poniendo aquí sobre la mesa, son festivales muy serios, que con mucho esfuerzo lo han estado impulsando particulares con el gobierno del estado y el gobierno federal también. O sea, también hay conjunción de esfuerzos. Si ustedes gustan, pues podemos ir señalando algunos, ¿no? Por ejemplo, el de cine. El de cine es una plataforma que posiciona a Michoacán A nivel mundial incluso. en un escenario internacional, pero no solo lo posiciona, sino lo posiciona muy bien. Tiene muy buena imagen este festival. Y el gobierno del estado de Michoacán se preocupa por seguirlo impulsando. ¿Cómo lo impulsamos? Pues también a través de diferentes secretarías, ¿no? Comunicación social apoya con divulgación, con difusión. Lo mismo hacemos nosotros, pero también la Secretaría de Cultura con sus espacios, los espacios que tiene bajo su custodia. El Teatro Campo, en este festival pasado, sustituyó a una sala que les hacía falta, porque estaba en remodelación, por eso hablo de sustituir. El Clavijero fue escenario de algunas conferencias y fue escenario de otro tipo de eventos. Inclusive ahí estuvimos exponiendo la obra de Javier Marín, el escultor michoacano procedente de Uruapan, que también tiene un gran reconocimiento internacional. Es unas cabezas gigantes. Y que fue parte del festival. Ahí lo tuvimos nosotros. Quiero también señalar que Turismo hace lo propio, también apoya a este festival, como a todos los otros festivales. Empecé por el de cine porque va pasando, pero aparte es el que mencionaste de manera principal. El de música también tiene un gran reconocimiento, también es apoyado por el gobierno federal, por el gobierno del estado y por particulares. Estos dos festivales que acabo de mencionar también tienen un aspecto que poco se le hace difusión. Nos están ayudando a descentralizar la cultura. El Festival de Cine, el gobernador les pidió que salieran a los ayuntamientos, que salieran a los municipios, que no estuvieran solo en Morelia, y también al de música, y lo han hecho. Y están llevando conciertos a varios municipios del estado de Michoacán, así como también el Festival de Cine ha llevado proyecciones de sus películas, y no saben ustedes lo impactante que es, porque nosotros crecimos con el cine, pero hay comunidades que nunca han visto una película, y sobre todo llevan películas animadas de colores, con movimiento, con bastante movimiento, como ahora la tecnología lo permite,
y los chiquillos se quedan pasmados. Lo que te hace ver pues, que necesitamos cubrir más esos frentes. A veces uno quisiera dar más de lo que puede, pero con esfuerzo, y creo que sumando otras instituciones, cada vez vamos a poder atender más los municipios michoacanos. Otra situación, las tradiciones michoacanas son también una fuente importante de la cultura. Hablo de la Noche de Muertos, hablo de la música de arpa, de Tierra Caliente, hablo de los festivales patronales en los pueblos. ¿De qué manera la Secretaría de Cultura aprovecha también este movimiento que surge del seno del pueblo michoacano? ¿De qué manera lo impulsa? Bueno, simple y sencillamente vamos a partir de una premisa. La fortaleza de Michoacán está en su cultura y nosotros tenemos la obligación de preservarla y de divulgarla también. Ahora, el gobernador es un gran promotor de Michoacán. En este viaje que acaba de realizar recientemente promoviendo los valores de nuestro estado, China, estuvo presente de una manera muy importante la cultura. Tú sabes la cantidad de chinos que andan por ahí por el mundo. Ellos no van a las playas. ¿Te has encontrado chinos en una playa? No. ¿Y en los museos? Los he visto en Roma. ¿Y en los centros culturales? Sí, por ejemplo. Ellos van por la cultura. De tal suerte que esto nos habla de que si las cosas van bien y empezamos a traer turismo chino, nosotros necesitamos reforzar nuestros espacios culturales. Mira, tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer con nuestros museos. Nuestros museos se quedaron años luz de lo que ves en otros lugares. Simplemente date una vuelta por Puebla, por Querétaro, por Aguascalientes. ¿Qué se está haciendo aquí por los museos? Bueno, por ejemplo, el Museo del Estado. En este momento estamos en remodelación. Esta remodelación ya tiene algunos años. Tarde que temprano no la van a entregar. Yo espero que me lo entreguen en enero. Pues estamos trabajando en un proyecto museográfico para poner a ese museo a la par que están los mejores museos del país. Vamos a hablar del país. El proyecto que nosotros tenemos incluye mucho también el uso de la tecnología. Algunos de los espacios más hermosos que hay en nuestro centro histórico, doctora, están bajo la tutela de la Secretaría de Cultura. El Palacio Clavijero, la Casa de la Cultura, que es un espacio hermosísimo. Hablaba usted hace rato del Teatro Melchor Ocampo, y seguramente muchos de los museos también les toca a ustedes administrarlos. Pero desafortunadamente son espacios que pasan la mayor parte de su tiempo solos, desocupados. Hay una gran subutilización de los espacios públicos. Y no solamente los de la Secretaría de Cultura. Algo similar le pasa a la Universidad Michoacana con sus espacios y a la Secretaría de Educación. Bueno, la biblioteca pública que está junto al planetario se ha ido quedando sola y desierta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo diagnostican ustedes y cómo revertir esa situación, ese alejamiento de los grandes públicos de esos espacios culturales tan importantes, tan emblemáticos, tan bellos, tan bien ubicados y gratuitos además? Sí, yo creo que has dado en el blanco en esa pregunta. Efectivamente, yo coincido contigo. El Museo del Estado actualmente está cerrado. El de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, pues la actual directora está impulsando talleres y visitas guiadas de las escuelas. El Museo de Arte Colonial tiene ya algunos años con actividades culturales por la tarde, pero sí necesitamos dinamizar una política cultural para que estos espacios se
cobren, se recuperen, tengan mayor vida. Déjeme hacer una breve pausa y seguimos platicando de ese tema, si le parece. Que además es un tema muy interesante. ¿Ya se puede Gracias, hablar? doctora. Vamos a la pausa y volvemos. No se vaya porque estamos aquí, así las cosas, platicando con la doctora Silvia Figueroa Zamudio sobre la cultura. Un tema que parece que no, pero a todos nos importa, o al menos a todos debería importarnos si queremos redireccionar el camino en el que va nuestro país. Ya volvemos. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Continuamos en Así las Cosas esta noche de jueves a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esta noche estamos conversando con la Secretaria de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio, y bueno, nos quedamos en lo que se está haciendo con los espacios culturales, con los museos sobre todo. Nos platicaba usted que el Museo Alfredo Salce está realizando ciertas actividades, el Museo de Arte Contemporáneo. La interrumpimos cuando llegamos al Museo de Arte Colonial. Bueno, Del también, Museo del Estado. sí, ya el Museo de Arte Colonial tiene algunos años con programas establecidos. Y el Museo del Estado actualmente lo tenemos en restauración, como se los mencionaba. Ya tiene algunos años ya en restauración. Ese proyecto ya debe de estar por concluir por el mes de enero. En el Centro Cultural Clavijero, pues cuando llegamos hace un año, también era un espacio muy solo. Y se le ha cambiado la dinámica al Centro Cultural Clavijero, creo que de una manera muy notoria y acertada. Su directora está haciendo también un trabajo excelente en cuestiones de dinamizar el espacio. Tenemos ya exposiciones, está la temporal, hay temporales y tenemos algunas que son permanentes. Pero hemos estado haciendo mucha actividad. El Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Michoacán, ya sesiona ahí. El Colegio Nacional va a tener ahí también su sede. Y tenemos ya muchas presentaciones de libros, tenemos pequeños conciertos, tenemos muchas actividades en el Centro Cultural Clavijero. Creo que ese dinamismo que está adquiriendo el Clavijero es el que tiene que tener los otros centros de cultura que dependen de la Secretaría de Cultura. Otro importantísimo es el Teatro Campo. El Teatro Campo está lleno de actividades. Ahí todos los martes de cada semana, por la tarde hay teatro. Antes los teatreros de verdad que se quejaban de la falta de espacios. Les hemos ofrecido los espacios de la Secretaría, pero queremos que el amante del teatro sepa que todos los martes por la tarde van a tener teatro, así como los seguidores de la música clásica saben que hay un día definido en que la Orquesta Sinfónica tiene un concierto. De modo es de que estamos avanzando en ese sentido, en ir viendo la manera de subsanar la falta de espacios para el teatro. Y queremos utilizar espacios en la Casa de la Cultura también. Ahora, ¿cómo estamos viendo la descentralización del teatro? A través de Rocinante, del proyecto del CRAM que tenemos en Pátzcuaro, y que este Rocinante no es otra cosa más que una
plataforma rodante con la que nos acercamos a los municipios michoacanos. También tenemos un tráiler y ese tráiler tiene una pantalla gigante y con esa pantalla gigante andamos llevando cine a las colonias de la ciudad de Morelia, pero también a los municipios. Debo de reconocer también que hay municipios que para trasladarnos necesitamos que nos auxilien un poco, porque esa pantalla es muy atractiva y nosotros tenemos que salvaguardarla. Hubo un tiempo que la Secretaría de Cultura tuvo una labor editorial importante. Sí. ¿Esto se interrumpió? Sí. ¿Qué ocurrió? Bueno. Dejaron de hacer libros, pues. Sí, dejaron de hacer libros. Sí, se ha dejado de hacer libros. A mí también me llama mucho la atención. ¿Y qué crees que me llamó más la atención? Que en el presupuesto no hay una partida destinada a producción editorial. Estamos buscando la manera de subsanar eso, porque ustedes nos conocen de tiempo atrás, nos gusta hacer libros, nos gusta leer y somos promotores de la lectura. Y estoy convencida que una de las funciones importantes de la Secretaría de Cultura es ese fomento a la lectura y es también la producción editorial. Una pregunta también sobre los conflictos que se heredaron con los artistas que venían de las anteriores administraciones. ¿Cómo va la solución de estas diferencias que tenían grupos de artistas con la Secretaría de Cultura? Pues esas diferencias están, Arturo. En realidad yo no puedo personalizar ni decir que surgieron en tal o cual época, tampoco quisiera yo señalar nada, porque lo que sí debemos reconocer es de que lo que genera esta inconformidad en los artistas, de alguna manera, es también por la falta de algunos pagos, de algunos servicios que los artistas han prestado a la Secretaría. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el pasado Feria del Libro, se contrataron talleristas, se contrataron algunos servicios de los creadores michoacanos, pero hubo un procedimiento inadecuado, porque además es recurso federal. Y los recursos federales tienen unas reglas de operación muy precisas. Sí, y hemos estado yendo y viniendo a la Ciudad de México, pero conseguimos ya destrabar una parte de ese recurso. Así es de que alguna parte se está cubriendo y otras son recursos que por alguna razón quedaron atorados y nosotros administrativamente estamos haciendo lo posible porque eso camine. Lamentablemente en la Secretaría de Cultura no existe, no es una entidad que pague, pues, hace el trámite. El recurso nunca está en la Secretaría de Cultura. Se genera en otro lugar. Se genera en otro lugar, entonces nosotros tenemos que hacer el trámite administrativo. Y el trámite administrativo está hecho. Estamos platicando con la secretaria de Cultura, Silvia Figueroa, y le invitamos a que siga con nosotros porque cuando volvamos de la pausa le vamos a preguntar acerca de cómo está aprovechando la Secretaría de Cultura esta, que es una de las ventanas más importantes hoy para hacer llegar contenidos a la población, que son pues las plataformas digitales. De eso y más hablamos al volver aquí en Así las Cosas. No se vayan. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas.
Continuamos. Estamos de regreso aquí en Así las Cosas, platicando con la doctora Silvia Figueroa Zamudio. Gracias por las preguntas y planteamientos que nos hace. Uno de ellos fue precisamente ese: ¿cómo está haciendo la Secretaría de Cultura para acercarse a través de las plataformas digitales a la población, sobre todo a la población más joven que se ve bombardeada por el reggaetón, por los narcocorridos, por las bandas, por los movimientos alterados? ¿Cómo acercarles las bellas artes? Bueno, pues justamente también encontré por ahí que había un recurso federal de tiempo atrás que no se había ejercido. Presenté un proyecto, conseguí desatorar ese recurso y con la colaboración del Colegio de Michoacán, de la Universidad Michoacana y déjame ver, Juan Ortiz Escamilla viene de Veracruz, de la Universidad Veracruzana. Armamos una plataforma digital, se llama Wandari, el que habla, el que tiene la palabra. ¿Está en www o ya es una aplicación que se puede? Todavía no la presentamos. No debe de tardar más allá de 1 o 2 semanas para que se presente y ojalá que ustedes me dieran también la oportunidad de presentarla con ustedes. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar el patrimonio de Michoacán. Esto nunca se había hecho y además se va a poder seguir enriqueciendo. Es una gran enciclopedia michoacana digital, donde vamos a encontrar el patrimonio artístico, cultural, gastronómico, toda la riqueza de Michoacán la vamos a encontrar en esta plataforma, en Wandari. Y como te digo, está hecha por académicos muy reconocidos. Ahí participó el doctor Gerardo Sánchez Díaz, participó Juan Ortiz Escamilla, Dolores Guacús, la doctora Guacús, en el área natural, porque también estamos viendo, incluyendo el área natural, el patrimonio gastronómico. Dividimos al estado de Michoacán, bueno, más bien tomamos las regiones en las que está dividido el estado de Michoacán y lo trabajamos por regiones, de tal suerte que también ahí aparecen personajes destacados en cada una de las regiones de Michoacán. ¿Qué pasa con las casas de la cultura? También son la manera de acercar la cultura, las artes, el teatro, la escultura, la pintura a los municipios. ¿Qué pasa con las casas de la cultura en Michoacán? Arturo, ahí sí que la verdad me vas a dar el pretexto o el motivo para reconocer y agradecer a los municipios, a los ayuntamientos michoacanos, el apoyo que le dan a la cultura a través de las casas de la cultura. El día de hoy están funcionando en el estado 110 casas de la cultura, mantenidas por los ayuntamientos. Casas de cultura y centros culturales, mantenidos la mayoría de ellos, sino que la totalidad, por los ayuntamientos, menos la de Morelia. Eso depende de la Secretaría. Esa depende totalmente de la Secretaría. Ahí se dan talleres, se dan lecturas, se dan una serie de actividades ligadas a la cultura, conciertos, obras de teatro, etcétera, y la Secretaría de Cultura se liga con ellos o proporcionándoles instrumentos musicales para que armen sus bandas con juveniles, infantiles, con asesoría permanente. Eso sí, tenemos una red de casas de la cultura donde nos reunimos con ellos periódicamente para ver qué están haciendo. También las tenemos divididas en regiones y nuestras reuniones son por región, porque a través de esa red hemos logrado que las casas de la cultura trabajen de manera colectiva también. Unos a otros se fortalecen, se dan ideas, se comparten actividades.
Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha ido muy rápido, doctora. Se nos quedan varias preguntas en el tintero, pero ojalá que pronto tengamos oportunidad de platicar un poco más, porque el tema cultural no se agota. Y como usted lo decía, Michoacán es un gran referente de la cultura a nivel nacional e internacional, y tenemos que seguir posicionando eso y hacer mucha cultura puertas adentro de nuestro estado, particularmente en aquellos segmentos de la población a los que por geografía, por desinterés, por lo que sea, no llega todavía la actividad cultural. Mi querido Arturo. Muchas gracias, doctora, un gusto estar con ustedes y bueno, pues también gracias a que nos han visto esta noche de jueves a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Gracias, nos encontramos, si le parece bien, el próximo jueves, aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en la radio, en la tele de todos aquí en Michoacán. Nos vamos, gracias y muy buena noche. Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas.